Busco la tablita. Sí, sí, sí. No costaba acá. Acá. Esta le compartí esta tabla, si no me equivoco. Forma y tabla útil para el internet electricista. Al final, ay, se me apagó la máquina, perdón. ¿Dónde está? Eh, sí, ahí está. Tabla de torque de bulones. Hay una tablita. Estas son características, por ejemplo, de bulones, indican la dureza, sin rayitas es 6,2, con 3 rayitas 6,3, y con 7 rayitas indica cuál es el tipo de acero, acero de carbono, acero de carbono, acero de carbono, acero de carbono. Y por acá, creo que si no me equivoco, esta es la tablita de ajuste según el tamaño del bulón, el torque que le debemos aplicar a cada uno de los tornillos. ¿Sí? Esta que está acá, a ver, yo hace rato que no lo uso, acá está. Torque de apriete y acá está el tipo de bulón. Con esta información hay que adjuntarla. Si hacemos una construcción de un tablero con barra de distribución y colocamos bulones para ese tipo de barra, hay que indicar cuál es el torque que hay que aplicarle a esos bulones. Y no, la verdad que no me acuerdo cómo usaba esto, disculpen, pero acá está la información, tendré que repasar, pero no me acuerdo cómo lo usaba. Porque acá tengo otra, esta es Newton por metros, ay, no me acuerdo. Bueno, pero la información está ahí. ¿Sabe? Tratar de agregarle más información porque a mí me está, si no me está costando encontrarla, a usted le va a contar más. Pero sepan que hay información con respecto a los torques, bueno, y las fichas técnicas de los productos eléctricos de las marcas conocidas tienen indicado los valores de los torques de los tornillos de los distintos bornes. Si tiene borne de potencia y borne de comando, que no son los contactores, tiene indicado el torque para los bornes de potencia y el torque por los bornes de comando. Para las termomagnéticas, según el calibre, la técnica, tiene distintos torques y depende del modelo también de las termomagnéticas que utilicemos. Por eso hay que buscar esa información y agregarla a las fichas técnicas o a los proyectos que nosotros diseñemos de los tableros eléctricos. Es información importante que debería estar disponible para que pueda ver el personal, la persona que va a hacer la conexión del tablero o el que hace mantenimiento del tablero eléctrico. Por tanto, es una información que debe estar en el manual del tablero eléctrico. El manual, no sé si le pasé un modelito que yo hice para poder completar los tableros que hacemos nosotros. Es una guía para, creo que está en una nota técnica. Espera un cachito que abra una nota técnica, que la tengo que colocar en la página nuestra de la web, pero me olvidé de ponerla. Documentos. mm, Original. No, no está acá. Ay, no me acuerdo. Nota técnica. Guía para manuales de tablero eléctrico. Esta. Después se lo voy a pasar. Que es una guía para poder confeccionar un tablero eléctrico, un manual de un tablero eléctrico. Cuando diseñemos el topográfico, diseñemos el esquema unifilar, a ese esquema unifilar hay que apuntarle un manual de ese tablero eléctrico si somos los constructores. O si somos los proyectistas, podemos diseñar ese manual para que el que construya lo haga según la guía de confección de ese tablero eléctrico.
Bueno, estas indicaciones que están acá son las especificaciones que tiene la RAEA con respecto a ese manual que habla de la especificación del tablero eléctrico, las características del envolvente y las características de las normas de construcción de ese tablero eléctrico, la marcación que debe llevar, por ejemplo, deben figurar los datos del fabricante, la tensión de utilización, la intensidad de cortocircuito máxima calculada para ese tablero eléctrico. Ya sabemos que para definir el poder de corte de los interruptores, tenemos que realizar o saber cuál es la corriente de cortocircuito que va a existir en el punto de conexión de ese tablero. O en su defecto, el instalador tendrá que ver cómo va a realizar la conexión de ese tablero para adecuar a la corriente de cortocircuito proyectada dentro del tablero eléctrico. Si son tableros seccionales, habrá que ver la afiliación que hay entre una térmica de un tablero seccional y la del tablero seccional general de donde proviene la delimitación. Bueno, el contenido mínimo es los datos del inmueble, donde se indica la influencia externa del inmueble, la capacidad de las personas que van a utilizar ese tablero eléctrico, la designación, el nombre del tablero, la tensión de trabajo, frecuencia de trabajo, la corriente asignada del empleo del envolvente. Esto va a ser la característica del envolvente que elijamos para el topográfico. O sea, cuando agarramos el topográfico y buscamos un CAD de un proveedor, deberíamos buscar la ficha técnica de ese producto, para esa ficha técnica volcarla dentro del manual del tablero eléctrico. La corriente de cortocircuito presunta que puede existir en la conexión de ese tablero eléctrico, ya sea seccional, tablero principal o tablero general de distribución, lo que sea. El esquema de conexión de tierra es importante para saber que todo circuito terminal, bueno, de hecho, si tenemos el esquema TT o TNS, recuerden que todos los circuitos terminales deben poseer protección diferencial, pero entre la línea seccional entre tablero eléctrico y tablero eléctrico puede ser protegido, perdón, esos diferenciales en circuitos terminales eran diferenciales instantáneos, con una regulación máxima o sensibilidad máxima de 30 mA. Pero la protección entre tableros seccionales, si tenemos tableros seccionales metálicos, queremos proteger el contacto indirecto de ese tablero seccional desde un tablero principal, ese diferencial puede ser el selectivo, puede ser de 300 mA, como vimos anteriormente, ¿no es cierto? Y eso va a depender también del esquema de conexión a tierra, porque si un esquema de conexión a tierra TNS, la protección por contacto indirecto se puede lograr con un PIA, un interruptor automático o con fusibles, ¿sí? ¿Eso lo vimos con ustedes o no? ¿Se acuerdan? En esquema de conexión TNS, cómo se define la protección adecuada de contacto indirecto con un interruptor automático con fusibles. ¿Lo vimos? No me acuerdo. No en esta capacitación, En pero esta capacitación no. hace varios años, En cuando el tablero hice eléctrico sí la vimos. el de tablero, sí, hace un par de años, cuando hice la capacitación de tablero, lo vimos eso. Bueno, entonces para la próxima clase preparo esa verificación de los protección por contacto indirecto con interruptor automático, fusibles y termomagnética, ¿sí? En esquema de conexión TNS. Recuerden que la industria esta que estamos analizando nosotros es una industria que está alimentada de la red de la distribuidora, por lo tanto el esquema de conexión a tierra va a ser TT, obligatorio, porque no se puede alimentar con TNS de la red de la distribuidora. Pero como tiene un generador propio, y ese generador propio está dentro de la instalación eléctrica y hay masas eléctricas de mi instalación eléctrica que están contiguas con el generador, voy a considerar que el generador va a trabajar cuando trabaje independiente de la red, cuando haya una conmutación por corte de la red, con un esquema de conexión TNS. Por lo tanto, en ese caso, la protección por contacto directo la puedo lograr con el interruptor automático del generador y con los interruptores automáticos en los circuitos seccionales, en los tableros seccionales, perdón, en los tableros que alimentan tableros seccionales. Así que eso vamos a ver en Miguel, la próxima clase. Sí. también una pregunta, el cambio de esquema en los lugares grandes, obviamente, ¿no? Que tienen los generadores automáticos y todo, ¿ya se da directamente a través del generador o se arma algún tipo de tablero con contactores y enclavamiento para cada situación, para que pase a un esquema de tierra a otro? No, no. En el caso este directamente se hace en el tablero de la generación.
En el caso del Bien, generador, ya en el generador genera el esquema TNS. listo. Y después ¿Sí? cuando viene la red, automáticamente ya pasa a red y Claro, listo, como vos tiene el tenés una esquema llave de TT. transferencia, la llave de transferencia te va a hilar el esquema TT del TNS. Claro, claro. ¿Entendés? Por la conmutación, porque la conmutación es tetrapolar. Se va a hilar el neutro y a hilar las fases. Recuerden que la conmutación del sistema trifásico, si las cargas son trifásicas distribuidas con neutro, deberían ser, las transferencias deben ser tetrapolares. Porque si no son tetrapolares y los neutros están unidos, la del generador está unido con el neutro Claro, de la queda red, compartido. ahí pueden existir corrientes que empiecen a fluctuar dentro de esa conmutación y provoquen daños y perjuicios en la instalación eléctrica. Daño en el generador, daño en el equipo de medición de EDESA, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si la línea de distribución, perdón, la alimentación a las cargas son trifásicas con neutro, la transferencia debe ser tetrapolar con interrupción del neutro. Claro, porque ante un desbalance de carga estaría inyectando energía a través del neutro de la red. Porque tendría neutro, tendría Sí, corriente. se generan bucles de circulación de corriente dentro de la instalación eléctrica que pueden provocar daños dentro de la instalación eléctrica. ¿Sí? Y si hay una falla, supongamos que si cae un rayo en la línea de distribución, yo estoy conectado con la línea de distribución de la red a mi instalación eléctrica. Y el neutro está Claro. compartido porque no hay conmutación tetrapolar, está unido el neutro de la red con el neutro del generador. Si hay una sobretensión, esa sobretensión puede ingresar por el neutro y automáticamente va a ingresar también al generador y puede provocarle daño al generador. O puede provocar daño a una UPS. Por ejemplo, un banco tuvo un problema una vez que tenía una fuente, un generador y una conmutación tripolar sin interrupción del neutro y cayó un rayo en la línea de distribución de la empresa distribuidor. Esa sobretensión ingresó a la instalación eléctrica y por el neutro ingresó a la ¿A UPS generador? de la instalación eléctrica. No me acuerdo cómo se formó el lazo, se formó un lazo ahí por el neutro que tenía interconectado con el generador y quemó la UPS. ¿Sí? Y eso era porque la interrupción no era tetrapolar, era solamente tripolar. También por esas razones que se exige que la protección termométrica también sea en el neutro en el tablero principal, para que si hay un fallo de maniobra de la empresa distribuidora y me meten la fase por el neutro y cambien el neutro con una fase, y hay una sobrecarga en ese neutro, salte efectivamente esa protección termomagnética que está en el tablero principal. Otra de las razones, digamos, por la que el corte tetrapolar y protección en neutro es obligatorio en el tablero principal. Hay un ejemplo, y lo vimos ahí con Molina, no sé si está conectado Molina, en el caso de UPS tetrapolares alimentados a partir de la red. Hay una demostración en un artículo de la EA, si querían búsquenlo en la página de la EA, aunque yo lo tengo, después se puede compartir. No me acuerdo si lo vi con ustedes, lo vi en el curso de tablero eléctrico, pero allí veíamos que si tengo una UPS tetrapolar, también tenía que usar una computadora tetrapolar para hacer la transferencia entre la alimentación de la red y la alimentación de la UPS. En el caso de tener una llave de bypass o una computación de esta UPS, debe ser también con interrupción de neutro. Y hay que hacer hay una conexión particular del esquema de conexión de la Tierra para que el neutro no sea flotante en el momento de la instalación. Lo que pasa en realidad es que neutro es flotante. Si es neutro flotante, hay diferencia potencial distinta entre cada fase y tierra y eso puede provocar daño en los artefactos eléctricos al que esté conectado a su UPS. Los datos de tablero, entonces, norma de aplicación, cantidad de envolventes partes, grado de protección, embarrado principal, cuál es la corriente nominal, cuál es el tipo de barra principal, el grado de protección contra el contacto, impactos mecánicos, el IK, IK10, por ejemplo, el tipo de aislación clase 1, clase 2. Los operadores son VA1, VA4, VA5, o VA4, VA5, VA1, VA2, VA3, etc. Este color del envolvente, no sé si es importante o no, pero se puede. A veces se destaca el color del envolvente para que si hay que hacer pintar, el que vaya a pintar algo que haya cortado o calado, puede ir a la pintorería y elegir, por ejemplo, el color RAD 7071, 70, creo que 7072, el de los colores normales de los tableros eléctricos, el color cremita es claro.
y una descripción general. Luego tenemos circuito de potencia, descripción del circuito de potencia, si hay algún dispositivo particular en el circuito de potencia, como por ejemplo un interruptor automático que tenga ajuste electrónico, debería darse una descripción por qué se eligió el ajuste electrónico con que quedó programado ese interruptor automático en el tablero eléctrico. Si hay un protector de sobretensiones, cómo se calibró, cómo se reguló, cómo se puso el porcentaje de más o menos la tensión de sobretensión o subtensión, si hay una reconexión, en cuánto se reguló el temporizador de la reconexión, si hay relojes horarios, cómo se hizo la programación de ese reloj horario, si hay reserva, cómo se planteó la reserva, qué capacidad de reserva en corriente nominal total de ese tablero eléctrico, si fuera un tablero de envolvente plástica, como ya hemos visto, no sé si hemos visto con ustedes, pero los tableros de material plástico tienen limitación en cuanto a la disipación o poder de disipación térmica de los dispositivos colocados en su interior. Entonces acá se puede colocar cuál es la máxima capacidad de reserva que se puede colocar en ese tablero, cuál es el excedente que queda para poder cubrir en cuanto a la disipación térmica de los dispositivos colocados en su interior. Los circuitos de comando, indicar bueno, importante la tensión de comando de los circuitos de comando. La particularidad que tenga ese circuito de comando, si hay un PLC, habría que poner las indicaciones del PLC, si es posiblemente ayudar a la programación de ese PLC, si lo requiere el cliente o no. O cualquier otro dispositivo que forme parte de ese comando, indicar cuáles son las características de ese comando. Por supuesto que en el esquema unifilar estará el esquema de comando y acá estará el detalle de las programaciones particulares o de la diagramación particular de esos dispositivos de los comandos. Se puede hacer una descripción del funcionamiento del comando para indicar cómo es, si el caso del arranque de una bomba, cómo es el arranque directo, cómo es el arranque automático, cómo es la selección de las bombas para hacer mantenimiento o verificación de funcionamiento, todo lo que sea necesario para el sistema de comando. Una hojita indicando el torque de ajuste de borne, acá hacen una tablita, indicando el ajuste de los distintos dispositivos conectados a su interior. Esto también se puede colocar en el esquema unifilar o bien en este manual del tablero eléctrico. Se podrá repetir en los dos lugares para que esté repetido. Si tenemos el esquema unifilar, también es conveniente que esta planilla también se encuentre en ese esquema unifilar. Yo lo coloco habitualmente en los dos lugares, tanto en el manual como en el esquema unifilar. Consideración a tener en cuenta para modificaciones y ampliaciones, por ejemplo, indicar la protección que debe, cuando coloque el dispositivo, lo que tengo que considerar para protección por cortocircuito, contacto directo e indirecto, falla a tierra. Esto puede ser algo estándar que lo podemos extraer del reglamento, el reglamento 9364, cuáles son las condiciones que deben cumplir los distintos dispositivos, dejarlo plasmado en el manual. ¿Sí? Si hay alguna particularidad, porque el esquema de conexión a tierra es TT, TNS o IT, bueno, colocar esas particularidades en el esquema de conexión a tierra. Indicar cuál es el mantenimiento preventivo, cuál es el periodo que se debe guardar para hacer el mantenimiento preventivo, y los trabajos que se deben hacer para el mantenimiento preventivo. Acá, por ejemplo, está detallado un mantenimiento preventivo energizado del tablero y otro con corte de energía del tablero eléctrico. Dos tareas distintas para realizar. Con uno de ellos se hace verificación de cada dispositivo para que efectivamente corten. Cuando la térmica corta, corte efectivamente. A veces fallan las termomagnéticas. Si bien este ensayo se hace al momento de la prueba final del tablero eléctrico, cuando se hace mantenimiento, ese tipo de verificaciones se tienen que repetir. Repetir significa si una térmica está en la posición conectado, los dos bornes inferiores de la térmica debe estar energizado. Si yo corto la térmica, significa que se abre el contacto interno, los dos bornes inferiores tienen que estar desenergizados. Ese ensayo se hace dentro del mantenimiento con tensión, que es el mantenimiento, digamos, preventivo, luego de haberse puesto en marcha el tablero eléctrico. Luego, especificaciones con respecto a la ampliación y modificación de la instalación eléctrica, puede ser que armemos
tablero modular al que se le pueda incorporar módulos a posteriores. Entonces, en ese caso, se debería indicar cómo son los módulos que se pueden incorporar, cuáles son los códigos del artículo del fabricante para poder incorporar, etcétera, etcétera. También cómo se coloca un dispositivo termomagnético o diferencial o inductor automático dentro de las previsiones de las reservas que se le con este tablero eléctrico. Documentación de los dispositivos colocados. Si te puse un interruptor horario, debería adjuntar la información de ese interruptor o bien agregar una ficha técnica, una copia de la ficha técnica a este manual. Si es muy compleja esa información, directamente copio la información de ese dispositivo, puede ser un interruptor horario, un protector de sobretensiones, un selector de fases, una conmutación estrella-triángulo, por ejemplo, un temporizador multifunción, etcétera, etcétera. Todos esos dispositivos pueden incorporarlo, copiando la información de ese producto, de la ficha técnica del producto, o incorporando la ficha técnica como un PDF adicional a este manual. Este es un resumen de toda la información que deben tener los dispositivos en el esquema unifilar, si es interruptor automático, si es diferencial, si es excepcional, ya lo vimos en el esquema unifilar. Bueno, en este caso, como es un manual, se le adjuntó a un manualcito, por ejemplo, de un tablero de bomba de agua. Entonces, se adjuntó un esquema constructivo topográfico del tablero para que el que lea el manual pueda identificar correctamente cada uno de los elementos. Lo lógico es numerarlos, acá no están numerados, con una flechita se puede poner un número, hacer un listadito de los productos y indicar qué funciones tiene cada uno de los dispositivos y qué dispositivos se instalan en ese tablero eléctrico. Acá hay un pequeño detalle de un tablerito de bomba de agua, el esquema topográfico y el esquema unifilar. El esquema de comandos. Si hay esquema de bornera, o sea, si yo tengo una bornerita donde tengo la entrada, salida y los comandos, debería copiarse en esta posición ese detalle de la bornera y poner una descripción de cada uno de los elementos colectados y las funciones que tiene cada uno de ellos. Las dimensiones, acá si hay filiación de productos. Filiación, recuérdense que era si yo tengo un dispositivo de un poder de corte que sea limitador de energía, puedo cambiar agua abajo a un dispositivo, colocar agua abajo a un dispositivo menos poder de corte por esa característica de limitación de energía. Y esa selección se hace utilizando el software de los fabricantes. O las planillas de selección de los fabricantes son planillas que se denominan planillas de filiación de dispositivos de protección en cascada. Bueno, tengo punto 1, recepción, inspección de tablero. Acá puedo adjuntar la ficha del ensayo final del tablero eléctrico, cómo se ensayó y la firma de la persona que hizo. Detalles de la instalación. Si hay particularidades de la instalación, como por ejemplo, indicar que el acceso y egreso de conductores se deben realizar con prensacables. Los prensacables deben ser de tal característica, pueden ser de PVC, de nylon o pueden ser metálicos, ¿de acuerdo? ¿Cuáles sean los requerimientos de esa instalación eléctrica? Y si son conectores, bueno, los conectores, si son caída plástica, deben ser el material del mismo sistema de la canalización que se utiliza. La puesta en marcha, indicar cómo se pone en marcha. Si fuera un arranque con variador de velocidad, debe indicar cómo se debe hacer los ensayos una vez conectado al tablero eléctrico y con la carga conectada. Cómo se verifica, en el caso de variador de velocidad, un poquito más complejo, porque bueno, hay muchas cosas que tener en cuenta, como por ejemplo la parametrización de la carga que se va a conectar y verificación de esas parametrizaciones con la carga que se va a conectar. En el caso del tablero de variador de velocidad, tengo que verificar que el motor sea el adecuado para el arranque suave o el variador que puse en ese tablero. ¿Sí? ¿Alguien estaba haciendo una consulta? ¿No? Bueno, en la puesta en marcha dice todo lo que hay que hacer en el momento de la puesta en marcha. Y ficha técnica de los productos instalados, conjunto 1.3. Digamos que esta es una guía general para diversos tipos. Puede ser que algunas no sean aplicables, otras sí. Depende del tablero que nosotros entreguemos. Aquí está en general, bueno, hay 13 puntos para colocar dentro de ese manual. Fíjense que
hasta acá llego a 11 páginas. Es un manualcito con 11 páginas. Debería tener quizá un poquito más, 11, de 11 a 20 páginas, toda la información adecuada para que el usuario de ese tablero tenga toda la información correcta de en qué condiciones se realizó la construcción y cuáles son las condiciones de instalación y de uso y mantenimiento del tablero eléctrico. ¿Alguien levantó la mano, quiere hacer una consulta? ¿No? Les recuerdo que esta es una obligación del constructor del tablero eléctrico. O sea, el reglamento AEA indica que el responsable de la construcción del tablero eléctrico debe realizar o ejecutar un manual de uso y mantenimiento y, si es necesario, de instalación del tablero eléctrico en el caso de que el tablero se construya en el taller del fabricante. Si se construye en el lugar de instalación del tablero, o sea, in situ, ya no hay ensayos de taller, son ensayos finales ya directamente con carga de ese tablero eléctrico, la verificación final del tablero eléctrico. Y se debería construir manuales con esas condiciones particulares que tiene cada uno del tablero eléctrico de construcción. Fíjese que dentro de las posibilidades de construcción hay, no digo infinitas, pero hay miles de construcciones de tablero eléctrico. Y quizás todos son distintos, salvo en aquellos casos en la que los módulos alimentados sean iguales, como en caso de oficina o departamento, quizá todos son iguales, o sea, con un tablero que haga puedo repetir para todos. Cambio el titulito nada más manual y construyo y entrego un manual para cada tablero que son iguales. Pero en una industria, cada tablero tiene una función distinta. En esta industria que construimos, que estamos realizando nosotros, tenemos el tablero principal, tiene su manual. El tablero seccional general con la transferencia va a tener particularidades de esa transferencia. El tablero seccional general que alimenta tableros de máquina va a tener una particularidad especial. Y como son dos naves industriales, va a haber distintas particularidades en los dos tableros seccionales. El tablero de oficina va a haber particularidades para esa oficina, ¿sí? Del tablero de oficina. Para la garita va a tener también un tablero particular para la garita. Ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tableros distintos. Si hay bombas de agua, va a haber un tablero para bombas de agua. Ya tenemos 7 tableros. Y todos esos tableritos, esos manuales, los vamos a ejecutar a partir de esta guía que yo le voy a facilitar para poder construir. La idea es que todos nos acostumbremos en el momento de proyectar o ejecutar y entregar un tablero eléctrico, realizar ese manual eléctrico y adjuntar el esquema unifilar para que el cliente, o lo colocamos nosotros en la puerta, en la puerta del tablero eléctrico, si es factible, en el caso que sean puertas fumé, por ejemplo, transparente, no lo podremos hacer, debemos darle una carpetita al cliente con el esquema unifilar. Si fuera puerta opaca y tiene, como son los gabinetes modulares, y tiene un portaplano, podremos colocar una carpetita en ese portaplano con el esquema unifilar y toda la información, inclusive el manual del tablero eléctrico. Lo ideal es que en estos tableros modulares, en un box que se coloca en una de las puertas, se coloque allí una carpeta que contenga este manual, la ficha tenga todos los productos que colocamos en su interior y el esquema unifilar del tablero eléctrico. Y si fuera factible, un esquema en árbol, perdón, en ese tablero, en ese esquema unifilar del tablero eléctrico, le adjuntemos un esquema en árbol para que sepa el cliente de dónde proviene y cómo está distribuida tanto las líneas de salida como de dónde proviene la línea de entrada de alimentación de ese tablero eléctrico. O sea, con más información coloquemos, facilitamos el uso y el mantenimiento del tablero eléctrico. La idea es optimizar, no, sino perfeccionar o profesionalizarnos, digamos, tanto en la proyección como en la ejecución del tablero eléctrico. Esto es más una información para la gente que hace el curso de tablero eléctrico, que no le entregué esta información, se la estoy entregando a usted. Me olvidé de presentarla. Pero bueno, junto con la grabación de esto, le voy a juntar esta guía, que yo la colgué una vez en la página web nuestra, pero bueno, la bajando le tengo que volver a subir. ¿Alguna consulta sobre esto? ¿Ha realizado alguno de ustedes un manual de un tablero eléctrico? Sí, Miguel. ¿Alguien?
Con Nadu siempre Sí. hacemos los manuales y después nadie los lee porque te llaman para preguntarte cosas y yo le digo, está en la página tanto del manual. Ah, bueno, Pero pero vos siempre cumplís con lo dejamos. que dice el reglamento. No, es que siempre lo dejamos, no porque lo diga reglamento, sino por una cuestión de que a veces hay gente que está en lugares aislados, ¿viste? Y ante alguna eventualidad que tengan un recurso para saber cómo resolver. Incluso en la instalación solar que tenemos allá en Las Salinas, le dimos una pequeña capacitación a la gente que trabaja ahí y a la vez en el manual explicamos cómo detectar determinadas fallas, porque a veces no distinguían entre una fuga eléctrica de una bomba de agua que estaba ya reventada porque laburaba con agua caliente o un cortocircuito. Y entraban a meter Ah, mano en todos lados y sacaban todo el servicio. Antes de agarrar el manual, ellos metían mano en los tableros, ¿viste? Entonces, bueno, le volvimos a hacer el manual. Tratamos de simplificarlo a veces para que sea más fácil de comprender también, ¿no? Porque muchas veces, en la gran mayoría de las veces, no es personal técnico el que accede a esos manuales. Entonces tratamos de orientar a que sea comprensible por una persona que no tiene por ahí ese conocimiento técnico específico. claro, si no tiene expertise en la lectura de información técnica, no le mantienen ni para atrás ni para adelante el manual. Claro, nosotros Hay que tratar que, bueno, que, le ponemos fotos sí, de las térmicas en cada posición y en cada condición. A ver, si esto está así, esta llave tiene que estar así, se la numeramos, le ponemos, buscamos todos los métodos lo más didácticos e intuitivos posible para poder llegar a la comprensión. Pero bueno, claro. a veces sirve, a veces no. Bueno, coincido con vos que a veces uno entrega información y el cliente no la ve. A mí me pasó una vez con la instalación de una transferencia en Cafayate, en una bodega. La instalamos, le envasamos el manual con el esquema unifilar, un manualcito de instructivo para hacer, para que entienda cómo funciona la transferencia y puedan detectar algún error que haya ocurrido. Y al poco tiempo se cortó la energía, no arrancó el grupo y resulta que una de las personas había cortado una llave que era el, eh, una llave térmica que era la señal de presencia o no de tensión del generador, por tanto no Ah, arrancó claro. nunca. Y a pesar de que tenía en el manual y estaba indicado que no debía tocarse esa llave ante ninguna circunstancia, esa persona lo había tocado y nunca había leído el manual, digamos. Pero hemos Claro. cumplido con la obligación de entregar el manual de uso de esa transferencia. Una vez nos pasó Eso no lo que tenemos. en una Sí, instalación campo adentro de la época donde todavía no había Starlink, había una gente nueva que estaba operando un sistema de bombeo solar y solamente tenía dos botones el sistema de bombeo, manual, automático, nada más. Dos botones, no había más que eso. Así todo estaba el mini manualcito hecho explicando el tema de las protecciones atmosféricas y todo. Hubo un tipo que tenía que salir como 100 kilómetros, agarrar señal, llamarme. Yo dije, bueno, fíjate esto, volver 100 kilómetros, fijarse, hacer 100 kilómetros más hasta tener señal. Bueno, era como hablar con la sonda Voyager más o menos, ¿viste? Hasta que al final se sí, dieron cuenta que le dije, che, pero te fijaste el botón manual y automático, tiene que estar en automático y listo, y no tocarlo a nadie más. Y era eso, a todo este tipo se hizo como 600 kilómetros yendo y viniendo. Por no mirar el manualcito, nada más. claro. Entonces hay que dar una capacitación sobre el manual. Sí, también, Hay que en serio, incluir. sí, sí. Bueno, vos lo hiciste, me dijiste. Lo hicieron. Ujú. Pues dieron Sí, una capacitación y entregaron el manual. claro. Pero bueno, así nos topamos con gente, a veces con gente encargada de mantenimiento que no lee. Y otra que sí lee y investiga mucho. Me tocó los dos casos, digamos. Hay muchachos de mantenimiento que a veces están más avanzados que uno porque están muy compenetrados con su problema, entonces en ese problema ha estudiado mucho. Y hay otros que no le importa un cuerno y hacen, meten la pata, digamos, porque no leen nada, no leen información y no se actualizan con lo que tienen instalado en su propia planta. Eso Claro. ocurre muy cotidianamente. Bueno, esto terminamos acá. Bueno, este es un documento entonces que hay que acompañar al tablero eléctrico, ¿sí? Se puede convertir en una referencia en QR, tenerlo en una página en una nube,
y facilitar el acceso a la nube de esa persona para que la persona tenga como referencia a nosotros, ¿no? Al que hizo el trabajo. Y ante cualquier duda, con el QR accede a nuestra fuente de información y a nuestro contacto para poder reparar ese trabajo si algún momento tiene dificultades a futuro. Lo que les recomiendo es que lleven un registro de sus clientes y que cada año lo visiten o lo llamen y le pregunten si han hecho mantenimiento del tablero eléctrico que le han provisto alguna vez. Es ¿Sabés, Miguel, muy que probable. Sí. otra cosa que hacemos nosotros, los manuales, nosotros grabamos un video sobre los distintos procedimientos, ¿no? Si se corta la luz, si se acaba la batería, lo que sea, para pasar al grupo electrógeno, si tiene días nublados, o sea, tenemos más o menos 4 escenarios posibles sobre los cuales grabamos un video explicativo, paso a paso de cada procedimiento. Eso lo subimos a un drive justamente y le ponemos en el manual un enlace con el acceso al video de cada procedimiento en el drive también. Ah, Este, eso también sirve, ¿viste? Porque por lo menos, bueno, sí, si sí, tienen señal pueden ver el video o ya se lo descargan previamente. claro. Está bueno. Sí, pues vamos a hacer un descansito de 15 minutos y después volvemos al tema de la plancha de carga y ver los cálculos de corriente de cortocircuito que habíamos hablado la vez pasada. No sé si, yo Perfecto. creo que sí le pasé a usted el archivo del cálculo de corriente de cortocircuito, ¿no? Si no me equivoco. ¿Les pasé o Yo no no? lo vi, yo vi el CAD, pero el otro no lo vi. En un PDF. No, Voy no a lo pasaste, revisar. Miguel. ¿No lo pasé? ¿Vos estuviste en el de corriente de cortocircuito? Yo Yo no. sí. Bueno, ahora se los paso en este cortecito. Volvemos a las 15 minutos, a las 20:30. Sí, yo le voy pasando eso, este archivo, va, el archivo que le decía y el otro. Le paso por WhatsApp, Listo. por correo.